Ejercicios espirituales con el Padre Nuestro. La oración de Jesús. Padre Pablo Domínguez Prieto. Capítulo 3. Somos hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hay algún adagio latino que se emplea mucho en filosofía y es muy conocido, que dice operari securi esse, que es el obrar sigue al ser. Es una de esas sencillas pero decisivas expresiones filosóficas, es decir, las cosas son y según lo que son así actúan. Por lo tanto, no podemos pedir al agua que se encienda una casa ni al fuego que lo enfríe. ¿Por qué? Pues porque el obrar sigue al ser. Esto es bastante claro en las cuestiones que se refieren al mundo físico. Pero, ¿qué pasa en nosotros que somos libres? Deberíamos decir, el obrar debe seguir al ser. Es decir, nosotros libremente hemos de hacer que nuestras obras se sigan de lo que realmente somos. Esta mañana contemplábamos nuestro ser como hijos de Dios. Ahora por la tarde vamos a considerar cómo ha de ser. Vamos a considerar algunos aspectos que se derivan de nuestro ser hijo de Dios. El obrar sigue a nuestro ser. De hecho, la infelicidad en el hombre viene de esta separación. Cuando nuestra vida, nuestro obrar, no se adecua a lo que somos, surge una separación interna, surge una división interior, una desgregación, y esta es la muerte. ¿Qué es la muerte? Es la separación. ¿Qué es la muerte en la vida interior? Es la separación de nuestra vida con Dios. Y eso, en el fondo, es que no vivimos según lo que somos. Por tanto, hoy seguimos dentro de esa primera palabra del Padre nuestro, Padre. Seguimos en ella. Esta mañana, si recuerdan, contemplábamos el significado de nuestra filiación divina, lo que significaba ser hijo de Dios Padre, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Contemplábamos también cómo por ese motivo nosotros tenemos la capacidad de creer, esperar y amar a Dios, y además que contamos con la actuante y actual presencia del Espíritu Santo, que está en nosotros y con sus dones va moviendo nuestra vida. Va teniendo una presencia que se puede notar en cada momento de nuestra existencia. El Espíritu Santo no es ajeno, es algo muy importante. El Espíritu Santo en estos días, de estos ejercicios, estará de un modo muy especial moviendo nuestro espíritu, nuestra vida interior, para que volvamos a Dios, atendamos sus insinuaciones, sus indicaciones. En esta segunda parte vamos a ver qué aspectos y actitudes se deben seguir de nuestro ser hijos de Dios. Me voy a servir fundamentalmente de la explicación que hace Santo Tomás de Aquino, junto a él, de algunas consideraciones de Santa Teresa de Jesús en el camino a la perfección. Vamos a ver 4 consecuencias, 4 aspectos que en nuestra vida deben estar presentes por ser hijos de Dios. Actitud de adoración como virtud de la religión. En primer lugar, la actitud de adoración. Sí, efectivamente, somos hijos de Dios Padre. De ahí surge una relación con Él, que no es sino la de un hijo con su Padre, donde la distancia es infinita. No perdamos esto de vista. La distancia que existe entre el Creador y la criatura es infinita, pero Dios, por su inmenso amor, ha querido asociarnos a su propia familia, que surge de nosotros una actitud de adoración al hincarnos de rodillas y decir, Dios mío, tú lo eres todo, tú eres mi único Señor, a ti solo te serviré, te amaré con todo mi corazón
y con toda mi alma, con toda mi mente y con todo mi ser. Eso es la adoración. Sabemos que la adoración es el acto principal de la virtud de la religión. ¿Y qué es esta virtud de la religión? Lo de las virtudes es muy importante. Hay que recuperar el lenguaje de las virtudes. De hecho, Gracias, es Padre. importante darnos cuenta de que en nuestra vida necesitamos de estas virtudes. Déjenme que les cuente una anécdota. Son la hora, las 15 horas. Aún no tengo cogido bien el horario de las latitudes. Y en mi país, a las 3 de la tarde, una meditación es lo mismo que un atentado a mano armada en un atentado. Es un atentado fuerte, porque a estas horas uno está meditando profundamente. Yo no sé si aquí todos han meditado profundamente, pero a estas horas el poder hablar con este cuestionario o cuestión es más profundo, más filosófica y mucho más difícil. En San Damaso, que es el seminario de Madrid en la Facultad de Teología, antiguamente dio clases de metafísica un obispo que ya ha fallecido, Antonio Palanzuela, obispo de Segovia, un hombre muy burlón. Un día fui a verle, él ya estaba enfermo, le habían quitado un pulmón y estaba muy mal, y le dije, don Antonio, que ya soy profesor de filosofía, soy sucesor suyo porque explico metafísica. Entonces me miró y me dijo, ¿y a qué hora das clases? Le contesté, a las 9 de la mañana, y él me replicó, entonces no eres mi sucesor, yo lo daba a las 4 de la tarde, y explicar filosofía a las 4 de la tarde es casi imposible. Quiero hacer una referencia a las virtudes porque es fundamental. ¿Qué es una virtud? Perdón por la consideración, pero es muy importante para que también demos contenido a nuestra meditación, para que nos demos cuenta de que esto es muy importante. Si tuviéramos que hacer una analogía o una comparación con la vida física, la virtud sería, digámoslo así, como los músculos, porque te permiten hacer una serie de actividades. Si una persona carece de músculos, está debilitada. Si a una persona le dices, oye, por favor, ¿me puedes llevar esa mesa ahí? Y te responde, no tengo las fuerzas, no puedo. Aunque quisiera, no puedo. ¿Qué le falta? Le falta la fuerza. La falta de virtudes es la falta de posibilidad. Pero, ¿cómo vienen las virtudes? Pues hay diversos tipos de virtudes. Unas son infusas, Dios nos las regala. Son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, que hay que aceptarlas libremente. Si uno no quiere, no las recibe. Hay otras virtudes que se obtienen con repeticiones de actos, por ejemplo, la virtud de la puntualidad. Esto cuesta, pero cuando uno se lo propone al cabo de 1, 2 o 5 veces, uno llega a ser puntual. Otro ejemplo sería la virtud del silencio, pero puede costar guardar silencio. Pero si uno se preocupa por ello un día y al siguiente y al tercero, llega el sábado y todos callados. Así en Armenia y así hay que volver a hablar. Cuesta. ¿Por qué? Porque uno tiene una gran costumbre de hablar. Lo contrario a la virtud es el vicio. La virtud es un hábito operativo bueno, es decir, es una predisposición adquirida para hacer algo bueno. El vicio es un hábito operativo malo, es una predisposición a todo, así, a todo lo contrario. Si uno es perezoso, por ejemplo, cuando suena el despertador y tarda exactamente desde que suena hasta que se levanta media hora o 3/4 de hora, eso se llama pereza. Sin embargo, si cuando suena uno empieza a hacer el esfuerzo poco a poco y decir, pues venga, ya me voy a levantar, cada vez te cuesta menos. Es curioso, vas adquiriendo la virtud de levantarte temprano. Otro ejemplo sería el rezo de la liturgia de las horas. Todos sabemos que es una gozosa obligación que tenemos los sacerdotes de hacer presente la oración de la iglesia. Nos puede costar, sobre todo si los hemos abandonado, nos cuesta mucho. Pero si uno empieza y lleva 3 semanas o 4,
ya no te cuesta trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya tienes esa virtud. Hay una virtud que es la virtud de la religión. ¿Y cuál es esta? Es la virtud que nos lleva a hacer actos propios de la criatura respecto del Creador. Por ejemplo, cuando llega un domingo, a uno le nace alabar a Dios, porque ya tiene la virtud de la religión. Y es por tanto una virtud que lleva a prestar el debido respeto a Dios. Podemos faltar a la virtud de la religión, por ejemplo, cuando empleamos el nombre de Dios de un modo poco respetuoso. Podemos faltar también a la virtud de la religión si nos dedicamos a las afirmaciones o espiritismos. Todo esto es falta de virtud en la religión. ¿Por qué? Pues porque eso no es lo debido respecto al nombre de Dios. Gracias, Padre. Sabemos que el acto fundamental de la virtud de la religión es la adoración. ¿Por qué les digo esto? Porque es importante que adquiramos el buen hábito de la adoración y esta virtud hay que ir conformando. Al principio costará. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la costumbre y el hábito operativo bueno de adorar a Dios. Nos costará mucho trabajo al principio. Nos ponemos delante del Santísimo y uno dice, uff, y aquí una hora, y uno empieza a sudar. Pero un día, 2 días, 3 días, 4 días, 6 días, etcétera. Si uno va adquiriendo la costumbre, el tiempo se te pasa rápidamente. Hay un colegio de religiosas en Madrid, inaugurado hace poco, que tiene la costumbre de ir a hacer adoración al Santísimo con los niños pequeños, con los parbonitos, con los niños de guardería y con los niños de 3 años. Los niños pequeños van a lo mejor solo 10 minutos y dicen que cuando llegan a cuarto, quinto o sexto grado, ya con 10 o 11 años, ya no les cuesta hacerlo. Es más, les encanta y es algo natural. Tienen el hábito operativo bueno y tienen esa virtud. Yo me pregunto, yo, como sacerdote, tengo la virtud de la adoración, pero esto sí es algo propio de cada cristiano, de todo hijo de Dios. Así que cuanto más de un sacerdote, adorar a Dios es una gran belleza. Voy a leerles con respecto a esto lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre la adoración en el número 2096 y 2097. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Importante, ¿eh? Dice que es el primer acto, lo primero. La virtud de la religión tiene que ser el primer acto, que es la adoración. Si esto no se cumple, lo demás va por demás. La Madre Teresa de Calcuta decía, ¿cuántos problemas se resolverían en el mundo si los que gobiernan dedicaran más tiempo a la adoración? Sigue diciendo el catecismo que adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador y Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Es reconocerle, sé que eres tú, lo sé, Señor, eres tú mi Señor, que ha creado todo, el que me ha salvado, el Señor de los cielos y de la tierra. Hay que reconocerlo. Tengo recortada y guardada una noticia de un periódico de España que cuando la anécdota de un señor que se quedó sin gasolina y tuvo que hacer un stop para que alguien le recogiera y le acercara a la gasolina a comprar o ir a la gasolinería. Y cuenta que un motociclista con su casco y una moto enorme se paró, le dijo que subiera y el señor se montó. A él le extrañaba que detrás de ellos fuesen otros dos motos muy pegados. Cuando llegaron a la gasolinería, el motociclista le dijo que si lo volvía a llevar al coche. El señor le dijo que sí, y así lo hizo. Cuando llegó al coche le dio las gracias, y entonces el motociclista se quitó el casco. Era el rey de España. Por lo visto le gustaban mucho las motos, y de vez en cuando se daba una vuelta por ahí. El señor quedó blanco. ¿Qué le había pasado a este señor? Pues que no había reconocido al rey. Esto nos puede pasar a nosotros, que no reconozcamos a Dios, y esto es tremendo. Nos falta la virtud de la religión. No vivimos como hijos de Dios y no lo reconocemos.
¿Se imaginan ustedes si viviésemos lejos de nuestros padres, que pasáramos un día por la calle y nos los cruzáramos, o a nuestros hermanos, y no los reconociéramos? Sería terrible. Sería algo enfermizo no reconocer a nuestros propios padres. Pero, ¿cómo es nuestra vida cuando no reconocemos a Dios? ¿Cuándo no lo reconocemos? Pues en ese momento con la mayor intensidad se reconoce a Dios, es en la adoración. Por eso, es muy importante que guardemos espacios de nuestra vida y de nuestro tiempo sacerdotal para la adoración. ¿Y qué es la adoración? Pues hay que volver al catecismo y ahí leemos que adorar es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios, la nada. Hermanos, ¿qué somos nosotros? Nada sin Dios. No nos hemos dado la vida, no hemos hecho el mundo, no nos damos la salud, no nos damos la inteligencia, no hemos decidido dónde, cuándo o de qué familia nacer. Nosotros no hemos hecho nada, no somos nada y un día moriremos. Podríamos dejar de existir ahora mismo y es que nosotros no somos nada. La soberbia tapa esta nada y nos hace creernos dioses. ¿Soy Dios? Pensemos en esto. Pero realmente no somos nada. El otro día vino el prefecto de una congregación de Roma a la facultad y le preparamos una visita normal. Pero él tenía la ilusión de ir a un museo del Prado y ahí lo llevamos. Yo tengo bastante amistad con un gran catedrático de arte que ha sido hasta hace no mucho tiempo director del museo, por lo que se conoce aquello al dedillo. Entramos en una sala concreta para ver un cuadro y el catedrático lo estaba explicando. Estábamos así, cuando se nos acerca un chavalín, relativamente joven, un poco desalineado, con un librito y nos dice, oye, si queréis, os leo lo del libro, porque igual estás tan despistado como yo. Y le digo yo, calla hombre, ¿no sabes que estamos aquí con una de las personas que sabe más de arte en España? Es curioso. La capacidad que tenemos de hacer el ridículo es infinita. Solo que él hace el ridículo y el soberbio no lo sabe. La soberbia hace que uno haga un ridículo sin darse cuenta. También esto nos puede pasar en nuestra vida, cuando uno va por la vida como si fuese Dios o como si no tuviera pecado. Por tanto, sin necesidad de conversación. ¿Qué es lo que hace la adoración? Pues la adoración te coloca en tu sitio y encima es el mejor sitio. ¿Y por qué es esto? Pues porque, como decía San Irineo, solo aquel que es consciente de lo que es y a dónde es conducido, a dónde es llevado, puede darse cuenta en su vida de todo, que todo lo que tiene es amor por Dios. Repito, esta idea, porque es muy importante, decía San Irineo de León, que solo aquel que se da cuenta de que es barro, barro, barro totalmente de tierra, pero que se ha ido llevando a la gloria de Dios, a ser hijo de Dios, solo aquel que se da cuenta que no puede ser mérito suyo, sino que todo es un regalo de Dios. Y cuando uno sabe que le regalan tanto, dice, me quieren. Y así uno vive del amor de Dios. Esto es espectacular, vivir del amor de Dios. Por eso la adoración nos sitúa en nuestro sitio, pero no para adornarnos en el sentido negativo de la palabra. ¿Ves? No eres nada, desgraciado, sino para que te fijes en cómo te quiere Dios, que te ha llevado a ser su hijo. Entonces, uno adquiere un tono radicalmente distinto. Qué importante es la adoración a nuestro Señor Dios. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de lo que somos, la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabar, exaltar, humillarse a sí mismo, como hace María en la Magnífica, confesando con gran gratitud que Él ha hecho cosas grandes en uno y que su nombre es 100% santo. María es la mujer adorante, la que adora. Proclama mi alma la grandeza del Señor
Eso es una adoración, proclamar la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en él, porque ha mirado mi humillación. ¿Qué es la humillación? Es la nada que soy, que me ha mirado a mí, que no soy nada. María es una criatura que ha sido llevada a la altura más sublime que cabe, que es ser madre de Dios. Pero ella reconoce lo que es y a dónde es llevada, por eso se alegra. ¿Qué es la alegría? Pues dice Santo Tomás, que la alegría es el fruto del amor, de saberse amado. Cuando te aman, estás alegre. Cuando te odian, estás triste. Pero uno cuando sabe que Dios le ama, siempre va a estar alegre. Por eso, María dice, proclama mi alma la grandeza, se alegra mi corazón y se alegra mi espíritu. La adoración nos libera. Este número 2097 del Catecismo acaba diciendo, y esto es muy importante, que la adoración libera al hombre, lo despliega sobre sí mismo de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Podríamos quedarnos aquí porque esto es magnífico. Piensa en un momento en que nos libra de la adoración, del despliegue sobre sí mismo, sobre nuestro ego, nuestra soberbia. Miren, hermanos, yo no sé si les ocurre lo mismo que a mí. Somos personas que sufrimos, como lo diría, que nos vamos encorvando como los ancianos, que nos vamos mirando a nosotros mismos. Vivimos muchas veces encorvados, replegados, sobre nosotros mismos. Yo, mí, me, conmigo, y solo sabemos conjugar la palabra persona, la primer persona del singular. Yo, a mí, para mí, etcétera. No pasa mucho. Nos alegra lo que a mí me hace bien, me entristece lo que me hace mal. Pero esa no es la actitud de una persona enamorada de Dios, que le debe alegrar lo que a Dios le alegra, que le entristece lo que a Dios le ofende o lo entristece. Por eso la adoración te saca del repliegue sobre ti mismo. No sé si ustedes han conocido alguna vez alguna persona autista. Es tremendo. El autismo es una situación terrible. Les cuesta muchísimo relacionarse. Viven aislados, metidos en una esquinita, mirando todo el tiempo un objeto o un dibujo, metidos en sí mismos. El autismo es una enfermedad psicológica grave, pero espiritualmente existe también un autismo, que vive replegado en sí mismo, en sus problemas, en sus cosas. Es que solo existe lo mío, lo bueno y lo que soy yo. ¿Qué hizo Cristo? Pues ya lo vemos. Él no retuvo nada para sí, sino que lo entregó a los hombres para que tuvieran vida y ellos tuvieran vida en abundancia. Cristo es la antítesis de este repliegue y nosotros, como sacerdotes, otros hombres de Cristo, cada uno de nosotros somos un Cristo a través del sacerdocio. ¿Y cuál es nuestra vida? La vida tiene que ser nuestra entrega, nada de repliegue sobre uno mismo. Pero como estamos tentados al repliegue sobre nosotros mismos por el pecado original, continuamente todos los días, la adoración es el antídoto, la medicina. Empleémoslo. Lo segundo es la esclavitud del pecado. Hermanos, el pecado es una esclavitud. Te esclaviza, te hace siervo de un señor que se llama ídolo, que sea. Puede llamarse dinero, placer, fama o soberbia. ¿Y a ti quién te domina en tu vida? Lo bueno sería poder decir que me domina Dios, que es mi Señor. Pero ¿quién me domina si estoy esclavizado por el pecado? A mí me dominan las pasiones, mi soberbia, el dinero, que me dice, venga, abraza, busca, quiere más, atesórame más. Y uno va y lo acoge. Parece un chiste, pero es la verdad. En ocasiones también el placer te dice, todavía es poco, puedes conseguir mucho más. Y así es, pero no nos damos cuenta por qué vivimos replegados. Lo tercero es la idolatría del mundo. Ah, la atracción de las cosas de este mundo, las cosas temporales,
son caducas, las que nadie se lleva después de la muerte, pero cómo nos atraen y nos captan. Pero lo bueno es que ya no está dicho. El Señor, ¿cuál es el antídoto? La adoración. Por eso debemos tener una actitud orante y de adoración. Es muy necesario que a este primer punto de la oración le demos especial importancia, que nos propongamos en nuestra vida sacerdotal cuál va a ser el hueco que haremos en la adoración. Sería buenísimo que nosotros hiciésemos que nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, viviesen en la adoración. Esto es el camino para ser una comunidad y empiecen también a vivir como algo como tan sencillo como es la adoración. A veces queremos hacer cosas muy extrañas y extraordinarias y estrambóticas, y al final esto es muy sencillo: invitar a los hombres a que adoren a Dios. Esta es la primera consecuencia de nuestro llamar a Dios Padre, la verdadera adoración. Conocimiento e invitación de Cristo. Esto es una tarea personal. La segunda, la segunda consecuencia, dice Santo Tomás, es imitarle. Imitarle así de sencillo. ¿Cómo se parecen los hijos a los padres? A mí, y lo digo con gozo, me pasa no pocas veces que mi voz se parece a la de mi padre. Cuando llaman a mi casa se confunden con mi padre y eso me alegra muchísimo. ¿Por qué? Pues porque nos parecemos, porque tenemos ademanes muy parecidos, formamos el ser, gestos, tonos, nos parecemos en muchas cosas. Y esto es lo que nos tendría que pasar a nosotros con Dios. Pero claro, ¿dónde se ha manifestado Dios? Pues se nos ha manifestado en Jesucristo, de tal modo que tenemos que imitar a Cristo, imitarle. La imitación de Cristo, este ha sido el nombre de grandes tratados espirituales en toda la historia de la espiritualidad. La imitación de Cristo, como lo lleva el nombre de esta casa, el Kempis, la imitación de Cristo. Pero para imitarle hay que conocerle. Para conocerle hay que orar y leer la escritura y estudiarlo. Conocer es parte del amar. Por eso, otra consecuencia de nuestro ser hijos es querer imitar a Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Imitando a Cristo, Hijo de Dios vivo. Pero para eso hay que leer, hay que adorarlo, hay que saber cómo piensa, cómo miraba, qué pensaba, qué tenía. Y hay que, perdón, y hay que intimar con él. Y eso es lectura de la escritura a la luz del magisterio. Sabemos que la escritura no puede ser leída a libre antojo, libre interpretación. No somos protestantes, sino que sabemos que la escritura se lee tal y como la lee la iglesia. Se debe, pues, leer la escritura y entenderla. Estos días, por ejemplo, vamos a leer el libro de Jesús de Nazaret durante nuestras comidas, que en el fondo no es una reflexión del Papa, de su lectura y de su escritura, y es bellísimo. Ver cómo ha escudriñado cada metida del corazón y la razón del conocimiento de Cristo. Es maravilloso que después de una vida larga diga: esto es lo que yo puedo decir de Cristo, que lo conozco. Cada uno de nosotros tendremos que poder escribir una particular obra de Jesús de Nazaret sobre nuestro conocimiento de Cristo. Tenemos que ser anhelo, deseo de conocer a Cristo. Por eso la lectura de la Escritura es un papel fundamental en nuestra vida. La tercera actitud del Hijo, siguiendo a Santo Tomás, es la obediencia. La primera es adorarle, la segunda imitarle y la tercera la obediencia. San Ireneo de León dice que la obediencia es la expresión de la libertad. Decir que la obediencia es la libertad es el escándalo para los que no creen en sí. ¿Y por qué? Porque el que dice que no obedece a nadie, tampoco obedece, y obedece seguramente a sus propias bajas inclinaciones, al repliegue sobre uno mismo. Todos obedecemos. ¿Por qué? Pues porque no somos Dios y estamos sujetos a Él. Pues bien, ¿a quién obedecemos nosotros? ¿Obedecemos a nosotros mismos o a Dios Padre? Señor, ¿qué me pides?
querer obedecerte. Nosotros los sacerdotes tenemos un problema muy serio. Somos los más similares que existen. Vivimos a nuestro aire. Nos cuesta mucho que nos digan cosas. Lo digo por mí. No es cuestión de otras cosas. Mis hermanos que cada uno día tiene un trabajo distinto. Me dicen a veces hablando con ellos, en esas conversaciones largas que tenemos, por ejemplo en Navidad, que llegan a la conclusión de que viven la obediencia muchísimo más que nosotros los sacerdotes. Es que nosotros en el trabajo, nuestras llagas en el cuarto de hora tarde, y ya tienes al jefe, perdón, en el trabajo nuestro, llegas un cuarto de hora tarde, ya tienes al jefe personal llamándote. Oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué llegas tarde? Es que tú no cumples los resultados que te han pedido para este mes y te están llamando y llamando. Es que si tienes que entender el teléfono y de pronto un día te has ido a tomar un café, y vuelves y nadie ha cogido el teléfono, ya tienes al director diciéndote, ¿qué te está pasando? Es que si eres un profesor y no das la clase un día, te llama el director del departamento para saber qué está pasando con la clase o para decirte, esto no lo cobras o se te va a descontar. Por tanto, ¿qué pasa? Pues que humanamente obedeces. Las personas en el mundo civil obedecen no por gusto, sino para sobrevivir. Y nosotros, en cambio, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos la obediencia? Voy a contar una anécdota. Yo fui a ver a un sacerdote amigo mío, a conocer su parroquia, y no estaba ahí. Así que fue a ver el horario. Y esto es lo que les voy a decir y tal como lo había puesto ahí, en la puerta del despacho parroquial. Abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos. Si vienes y no estamos, es que no coincidimos. Con lo cual, dice uno, magnífico. Esto es lo que se llama libertad de espíritu. Es que yo pongo cada día llevar mi carisma. Otra anécdota. Cuadro de misas es en un cuadro de misas en una catedral, es una catedral. Fuimos a ver el horario de misas. Efectivamente, lo ponía. Pero en una de ellas ponía la hora, 8 de la mañana y un añadido entre paréntesis. Casi siempre. Claro. Yo fui a preguntar todo esto por qué pasaba. Porque mi hermano me había dicho que él iba a misa por la mañana y que algunas veces no había misa. Así que como yo conocía al canónico, fui a preguntar el por qué y me dijeron que efectivamente algunos días no se celebraba, porque era un sacerdote que ciertos días le costaba levantarse. Y como había gente que había protestando para no engañar a nadie, pues había puesto ese añadido. Viva la libertad, viva el carisma, dejarse llevar por el espíritu. Pero esto no es dejarse llevar por ser cara dura. Nosotros al final, esto de la obediencia, ¿cuánto nos cuesta? Y es que todos tenemos el mismo pecado original, estamos todos en la misma media y yo me incluyo. Cuando alguien te marca un poco, eso es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto de la obediencia lo vivimos tan abstracto que hay que concentrar un poco. ¿Obedecer a Dios? Sí, yo te obedezco, pero obedecer a la iglesia, esto es importante, porque la iglesia es nuestro entronque. No hay que extraer a Dios ni dejarlo en el etéreo cielo de los antes espirituales. Y es que no podemos separar nunca la línea de Dios Padre Jesucristo y la iglesia y las mediaciones. Por ejemplo, si a mi iglesia me dice que debo rezar la liturgia de las horas, esta es mi obediencia al Padre, así de concreto, así y así de bello. Ya después, cada uno sabe cuál es su forma concreta de obedecer. ¿Por qué? Porque es el modo natural de obedecer a Dios Padre. Esto es la filiación divina. Al final, es muy concreto y se debe vivir así. Cuidado con las abstracciones con el mundo etéreo. Es muy concreto. Por ejemplo, uno dice,
Yo obedezco a Dios Padre, pero después la misa es y haces lo que tú quieres. No hace mucho fui a celebrar con una persona y cuando íbamos a preparar el altar me dijo que no utilizaba el misal. Yo le dije, ¿te lo sabes de memoria? Y él me contestó, no, es lo que me sale del corazón. Entonces a mí me llamó mucho la atención. El prefacio de verdad fue así. En verdad es justo y necesario alabarte, Dios Padre, porque procedemos del mono. Lo decía refiriéndose a lo que decía la teoría de la evolución, haciendo un canto a la evolución. Yo cuando acabé le dije, mira, del mono procederás tú, yo no, porque está clarísimo que la teoría de la evolución de Darwin está más que superada, que el hombre no procede del mono, que alguno a lo mejor sí, a lo mejor tú tal vez, pero yo no. Por tanto, debemos celebrar la misa tal y como la iglesia nos lo dice. Unos dirán que eso es esclavitud. No, esto es obediencia y es el propio de ser hijo de Dios. Estas cosas parecen de broma, pero son muy importantes. También es bueno que hoy nos preguntemos, ¿y yo cómo vivo las dimensiones de la obediencia sin engañarse? El que no encuentre 5 fallos gordos en su obediencia es que ha sido examinado mal. Seguro, porque si nos examinamos bien, como decía Santa Catalina de Siena, encontraremos fallos gordos en nuestras obediencias. Además, les quitamos importancia siempre en general. Todos los hombres tenemos a excusarnos para los sacerdotes, pero los sacerdotes somos los más malabaristas en la excusa. Si esto en el fondo no tiene tanta importancia, si esto la iglesia lo dice es verdad, pero lo dice en circunstancias. La liturgia de las horas, para quien no tenga otra cosa que hacer, es que yo tengo el día muy complicado, misa todos los días. ¿Cómo voy a hacer misa todos los días? El misal. Sí, pero mi comunidad es mucho más creativa y necesitamos alicientes. Que hoy hablemos del mono y mañana de la cebra y etcétera. Qué bonito es decir, voy a obedecer. Hay que ser humildes. El que obedezca es humilde, y el que es humilde se encuentra con Dios tarde o temprano. Quien no obedece no es humilde. Cuando no obedecemos, no somos humildes. Perdón. Es propio del Hijo de Dios, perdón. Es propio del Hijo dejarse corregir. Por último, el cuarto aspecto donde se demuestra que uno vive como hijo, que es muy bonito, aunque no suena muy bien, lo resume muy bien Santo Tomás, trayendo a colación un texto de los Proverbios. No desdenes, hijo mío, la instrucción de Yahvé. No te fastidio tu represión, porque Yahvé reprende al alma como un padre al hijo querido, que es un propio hijo dejarse corregir. Es que esto nos cuesta un montón, que nos corrija nos cuesta muchísimo. Es muy difícil dejarse corregir, pero en una de las pruebas reales de humildad y debemos aceptarla de buena gana. Lo dicen los proverbios, no desdenes, hijo mío. Lo dice utilizando la palabra hijo. No rechaces, no quites importancia, hijo mío, a lo que yo te digo. No te fastidie mi represión, porque Dios reprende a quien ama lo corrige. ¿Y para qué? Pues para llevarlo a la vida eterna. Los padres corrigen a sus hijos, claro que sí. Esto es, si no los corrigen, no los educan. Y si no los educan, al final son con un carácter monstruoso, o lo que yo llamaría unos monstruitos. Aquel que no es corregido, después no hay quien lo pueda tocar. Y, y no es verdad que nosotros como sacerdotes, te lo digo por mí, nos cuesta muchísimo que nos corrijan, muchísimo. Lo que pasa es que las correcciones de Dios también son muy etéreas. Cuando me ha corregido Dios, al final volvemos a lo mismo. Dios, Cristo, la iglesia, me puede decir esto no, esto sí, a través
¿Quién puede decir? Otra persona, ¿quién otra persona me lo puede decir? Santo Tomás hablaba de la paciencia en la represión y el castigo, refiriéndose al castigo medicinal, y lo dice en el sentido de aquello que te dicen y te hacen reaccionar, que te hacen salir de una situación difícil, de una situación de pecado, de una situación de infelicidad, de una situación donde estamos juzgando quizá el alma y nos estamos jugando, perdón, el alma y la vida eterna. Hermanos míos, que esto es muy importante, que nos jugamos la vida. Por eso, qué bueno es quien nos corrige, quien nos pone la verdad en nuestra vida. Así podemos vivir como auténticos hijos de Dios. Qué bien. Hoy nos quedamos con esto. En la oración de la tarde, meditar lo que significa la adoración, la imitación de Cristo, el obedecer y aceptar la corrección como de forma de vivir la filiación, como una consecuencia de la primera palabra que es Padre nuestro. Esta tarde yo los invitaría a que hagan un auténtico diálogo con Dios, primero de adoración, después de obediencia. Dios mío, te quiero obedecer, pero en concreto con un examen de conciencia, preguntándose en qué te obedezco. Y una cosa de verdad, y esto es así de claro, quien no descubra nada, que encienda una bomba roja, porque es una bomba de que está ciego y que no está obedeciendo. Esto es como la limosna. Cuando más nos cuesta reconocerlo, es que es más real. Por tanto, examen y petición. Dios mío, quiero obedecer. Concédeme el don de la obediencia. Y en tercer lugar, dejarse corregir. Señor, me dejo corregir. Incluso viene bien pedir la corrección a un hermano cercano o pedirle a quien tiene una responsabilidad sobre nosotros. Corrígeme, hermano, corrígeme. Dejarnos corregir entre nosotros, nos ayudamos y no solo nos saludamos, nos adulamos. La adulación es un instrumento diabólico y no tenemos que ayudar con la corrección fraternal. Dejemos aquí esto, con el ánimo levantado. Señor, que esta tarde o en la noche podamos decir a Dios Padre de un modo muy especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Les pido una disculpa por la lectura y como leí. No sé qué pasó, y hasta se me cerraba la boca. Les pido una disculpa.